tardes, un gran shalom para todos ustedes, hermanos y hermanas misioneros de Jesús, todos los que en este momento están viendo a través de las redes sociales. Y quiero empezar con una lectura del Evangelio, del Nuevo Testamento, tomada de los Hechos de los Apóstoles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después les pidieron que se quedase algunos días. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano y hermana, cuando todo parecía que se había terminado, cuando todo para los discípulos había terminado, dice el Señor: me tengo que ir, y de hecho me voy. Y llega la tristeza. Llega la tristeza en todos esos discípulos que a lo largo de 3 años, a lo largo del tiempo, han dicho que sí al Señor. ¿Cómo lo fue Pedro? Dijo que sí al Señor. Pero allí, en lo que dijo sí al Señor, de repente el Señor dice: me tengo que ir. Así como tú y yo, hermano y hermana, también nos podemos sentir que Dios se va. Pero dice el Jesús, ese Jesús que está aquí en la cruz, pero que está aquí también en la forma consagrada y que ahora nos va a acompañar. Vamos a orar con Jesús en Eucaristía. Pues ese Jesús le dijo a sus discípulos: me tengo que ir, pero conviene que yo me vaya, dice Juan, capítulo 17 de San Juan. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede descender sobre ustedes ese Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo que la iglesia celebra. Y es el que yo pido para ti en esta noche. Hablaba un momento los hermanos animadores de que los dones del Espíritu Santo, los 7 dones que conocemos, ¿verdad? Pero que encierran mucho más que esos 7 dones. Hay muchos dones también que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros. El don de la predicación, el don de la interpretación, el don de lenguas, el don de profecía y los dones que conocemos, el don de ciencia, temor de Dios, sabiduría, etcétera, etcétera. Muchos dones no son limitados, porque a Dios no lo podemos encerrar. Pues ese Espíritu Santo es el que se manifiesta. Dice el Señor: yo me voy, pero voy a decirle a ese, al Paráclito, al Paracletos, al que está al lado. Explicaba una vez, hermano y hermana, en una de las homilías, explicaba el sentido griego del Paráclito. A mí me encanta porque para los griegos el Paráclito es como el mayordomo. No es como el mayordomo, es el mayordomo. Y es el mayordomo que hace de todo en la casa. Yo decía, para definirlo de esta manera, en categorías humanas siempre, hermano y hermana, porque siempre yo pienso en categorías humanas. Es el Espíritu Santo, es el handyman. Y qué bien a nosotros nos hace tener un handyman en la casa. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, ya que entro ya contigo, hermano y hermana, en este espíritu de oración, ¿ok? Yo recuerdo que en el seminario teníamos una persona, cuando estaba yo en el seminario, teníamos una persona que hacía de todo y le llamábamos, no sé si usted recuerda esa serie, quizás lo escuchaba, ¿verdad? El MacGyver o el MacGyver, el handyman. Es esa persona que hace de todo. Y lo bonito es que no solamente hace de todo, sino que todo le queda bien. Pues el Paráclito griego, el sentido griego es eso. Es el mayordomo que hacía todo en la casa. Es aquel que el jefe
el dueño de la casa le podía encomendar cualquier trabajo y lo hacía todo. Lo hacía todo, hermano y hermana. Pero es también en sentido griego, y me encanta este sentido, es aquella rama que se colocaba y que sostenía el viñedo, porque cuando las parras de uva bajaban y caían al suelo, se dañaban. Y las uvas no pueden tocar el suelo porque se dañan. Pues esa rama o esa tabla que se coloca, que lo usamos mucho nosotros en el interior, esa rama que se coloca, ¿para qué? Esa enredadera y el fruto no caiga y se dañe con la tierra. En sentido griego, eso los griegos le llamaban Paráclito. Mira, hermano y hermana, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo hace todo. Es el que usted le puede encomendar algo. Nosotros le encomendamos la iglesia. Ha hecho de la iglesia durante mucho tiempo. Sostiene la iglesia. Es el que te sostiene a ti, hermano y hermana. Es que se sostiene a ti como papá, a ti como mamá, a ti como hijo. Es el que te sostiene. Y es el que me sostiene a mí también. ¿Para qué? Para que yo no caiga en la tierra. ¿Por qué? Porque si yo caigo, hermano y hermana, si yo caigo, yo me puedo dañar, yo me puedo contaminar. Hoy utilizamos mucho esa palabra, ¿verdad? Todos tenemos que andar cubiertos. Ahorita no estamos cubiertos porque estamos en la casa. Tú estás en la casa, ¿verdad que sí? Y no nos queremos contaminar, ¿verdad? Pues hermano y hermana, cuando no te quieras contaminar, ¿ok? Cuando no quieras caer, allí está el Espíritu Santo. Es el que te sostiene. Y quiero empezar así, y he venido empezando así, pidiendo Espíritu Santo para ti, porque precisamente el Espíritu Santo es el que sostiene a la iglesia y sostiene a los discípulos. Y uno de esos discípulos, de esos apóstoles más aún, es el texto que te leí en este día, en esta noche. La figura de Pedro. Y hoy yo quiero meditar contigo, teniendo en cuenta que es el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que es la gracia de Dios, teniendo en cuenta que es Dios el que sostiene y el que hace todo, hermano y hermana. Y digo el que hace todo, ¿ok? Porque hay veces en la vida que hay cosas que se hacen y que uno no le encuentra sentido. Precisamente, hermano y hermana, para vivir y tener esa experiencia de fe, ¿ok? Hace falta una palabra en nosotros. Y esa palabra, como lo dice el lema de la vigilia, es testigos del Espíritu Santo. Y me encanta esta palabra, hermano y hermana, ser testigo. Y voy a unirla al apóstol que he elegido yo, que me han asignado, ¿no? El apóstol Pedro. A mí me gusta mucho que cuando uno es testigo, yo siempre hago diferencia entre un testigo y un reportero, ¿ok? El testigo es aquella persona que vivió el acontecimiento. Quiero que te quedes con esta palabra, hermano y hermana. Vivió el acontecimiento. Y el reportero es aquel que escuchó el acontecimiento. Cuidado con estas palabras, hermano y hermana. El lema de la vigilia es testigos del Espíritu Santo. Es decir, vive el acontecimiento, vive el momento, vive las circunstancias. No solamente escucha, hermano y hermana. No nacimos, el cristiano no nace para escuchar. Sí, ciertamente, fides ex auditur, la fe entra por el oído, ¿verdad? Como dice la Biblia. Pero el testigo, lo que nos están diciendo los hermanos misioneros de Jesús es que nosotros somos testigos. Y eso fue Pedro, hermano y hermana. Pedro fue testigo, recuerda ese texto, Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, ok, cuando Simón Pedro pide que escojan al sucesor de Judas Iscariote, ¿ok? Mira lo que dice Pedro. Pedro dice, para escoger a este discípulo, ¿ok? Dice Pedro,
dice, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, sea como nosotros testigo de la resurrección. Uno de nosotros, dice Pedro, uno de nosotros que vivió los acontecimientos con Jesús, escúchame esto, hermano y hermana, ser testigo, lo que conlleva ser testigo, vivir los acontecimientos con nosotros, que convivió con la persona de Jesús, pero que además testigo de su resurrección, hermano y hermana. Y esto es poderoso para nosotros. Ser testigo del Espíritu Santo es vivir del acontecimiento del Espíritu Santo y es participar viva. Y no estoy hablando de vista, hermano y hermana. Recuerdo que la fe no consiste en ver. La fe consiste precisamente en ir en pos, ir caminando con Jesús. Entonces, Pedro dice que para escoger el apóstol, hermano y hermana, para escoger el apóstol, tiene que haber vivido, hecho vida. ¿Hecho vida qué? La experiencia de Jesús. A mí me encanta esto, hermano y hermana. Ser testigo es haber hecho vida, ¿ok? Vida, el acontecimiento de Jesús. Pero claro, Pedro no fue siempre San Pedro. Pedro recuerda, no sé si usted lo recuerda, que Pedro no se llamó Pedro. Nosotros nos vamos a San Juan, capítulo 1, y en San Juan encontramos, ¿ok? Encontramos cómo el Señor, la vocación de Pedro. Mira, te lo voy a leer. En el versículo 41 dice, Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Hermano y hermana, Pedro no fue siempre San Pedro. Pedro fue un Simón a secas. ¿Quién hace la diferencia? En Simón, la persona de Jesús. Pero claro, aquí, hermano y hermana, uno tiene que dejarse moldear. Pedro se deja moldear. Para ser testigo hay que dejarse moldear por la experiencia. Hay que vivir la experiencia, hermano y hermana. Y te voy a enseñar algunas cualidades que nos llevan a nosotros precisamente, y quiero llevarte a ti a la adoración con estas cualidades de este hombre que llamamos Simón. Y lo primero que te quiero decir, hermano y hermana, que Simón Pedro o Simón hijo de Juan fue un pecador, hermano y hermana, como tú o como yo. Fue un pecador. Recuerda, después de la resurrección, cuando va Jesús y se los encuentra, hermano y hermana, cuando se los encuentra allá en el lago Tiberíades, ¿ok? Recuerda que Jesús, ellos llevaban mucho tiempo sin pescar nada, y era de noche, más o menos, estaba amaneciendo, ¿no? Acuérdate de ese texto, ¿ok? Y Jesús se le apareció y dice, tiren a la derecha. Y Pedro dice, bueno, pues nada, voy a tirar porque en tu nombre lo voy a hacer, ¿no? Echó a la derecha, conozco el texto, ¿no? Pero hay una frase que utiliza Pedro. Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, porque soy un pecador, hermano y hermana. Y eso somos todos. Todos nosotros somos pecadores. Tú, yo el primero soy un pecador. Hermano y hermana, pero que yo cometa pecado no significa que yo no esté abierta a la gracia de Dios. No significa que yo no pueda ser testigo de Dios. No significa que yo no pueda ser testigo del Espíritu Santo, ¿ok? Que yo sea un pecador. Pedro no se quedó con el hecho de que sea un pecador. ¿Okay? Pedro fue más allá. Jesús llevó a Pedro más allá. Y eso es lo que quiere hacer contigo, hermano y hermana. El Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es eso. Hay mucha gente que se queda simplemente diciendo, lo he dicho más de una vez, no, es que yo soy así, no, es que yo nací así, no, es que ya no se puede, no, es que no. Todo es no. A Dios uno tiene que abrir la posibilidad. Pedro abrió la posibilidad. Recuerda,
Primera cosa de Pedro. Y yo sé que quiero que tú te identifiques también con Pedro. ¿Ok? Fue un pecador, como tú y como yo. Y yo el primero, definitivamente. Todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Segunda cosa, Pedro tenía una profesión como tú y como yo, hermano y hermana. Una profesión. Y yo me atrevo a llamar más que una profesión. Yo me atrevo a decir una vocación. Pero llamémoslo primero profesión. ¿Por qué digo profesión? ¿Cuál era la profesión de Pedro? La profesión de Simón, hijo de Juan, de Pedro o de Cefas, que son la misma persona, era un pescador. Claro que sí, hermano y hermana. ¿Cuál es tu profesión? Y quiero decirte en este momento que no te quedes solamente con la primera cualidad de Pedro, que es un pecador. Sí, somos pecadores, pero tenemos una profesión. ¿Cuál es tu profesión? Mira lo que hace Jesús, hermano y hermana. Jesús utiliza para que vivamos experiencia del Espíritu Santo, para que seamos testigos del Espíritu Santo. Utiliza lo que nosotros somos, la profesión que tenemos. Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Recuerda, lo llamó, le dijo, sígueme, sígueme. Y Pedro estaba, mira lo que dice el texto, a mí me encanta el texto, como la Biblia dice, Pedro estaba remendando las redes. Claro que sí, remendando las redes. ¿Qué hacía Pedro? Lo que siempre hacía. Un pescador, ¿ok? Un pescador. Su profesión. Jesús utiliza la profesión, hermano y hermana. Jesús utiliza tu profesión para que allí donde estás, tú si eres doctor, arquitecto, enfermero, la profesión que sea. Jesús va a decirte a ti y me dice a mí, de ahora en adelante, de esta noche en adelante, gloria a Dios, de esta noche en adelante vas a ser pescador de hombres, gloria a Dios. Si tú te lo crees, hermano y hermana. De aquí en adelante, de que vas a recibir la fuerza, el ser testigo, esa profesión tuya, ese trabajo que tú tienes, ¿ok? O si no lo tienes, ¿dónde estás? Papá, mamá, familia, o soltero o soltera, ¿dónde estés? Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Te quiere ser pescador de hombres. Y yo me atrevo a decir pescador de almas. ¿Para quién? Para Él. Para Jesús. Entonces, hermano y hermana, no te quedes con eres pecador. Pecador, cometes pecado, claro que sí. Dios hace maravilla. Pescador. Tercera cualidad, mira lo que hace. Dios le da una vocación. Jesús le da una vocación a Pedro. Mira. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, creo que leímos este evangelio ayer, hoy lo leímos, en la mañana, o ayer pues, ya son las 12, ¿verdad? Ayer lo leíamos, en la Eucaristía. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Hermano y hermana, hay otra cosa que da la fuerza del Espíritu Santo. La capacidad de atender las cosas de Dios. La capacidad de administrar las cosas de Dios. Y digo administrar, hermano y hermana, porque nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Mira cómo Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Las ovejas de quién? Las ovejas de Dios, hermano y hermana. Cada vez que tú y yo predicamos ahorita a través de las redes, hermano y hermana, tú que me estás escuchando en este momento, tú que me estás viendo en este momento, yo sé que tú le perteneces a Dios. Y las palabras que yo estoy diciendo son palabras de Dios para decir, tú me perteneces. Tú eres parte de mí. Porque yo eso lo tengo claro. ¿Ok? Malo es que yo no lo tenga claro. Entonces el Señor le dice, Simón, hijo de Juan, si verdaderamente me ama, cuida lo mío. Cuida lo mío. Eres testigo de la resurrección. Cuida lo mío. Pobre de ti, pobre de mí, si no cuidamos lo de Dios. Es decir, este momento, esta palabra no es mi palabra, es la palabra de Dios. Cuando tú predicas, no predicas tu palabra, predicas la palabra de Dios. Y cuando yo estoy hablando, ¿okay? No es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro lo mismo, vas a hablar palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita, cuando Pedro descubre que realmente lo que él habla es palabra de Dios. Porque Pedro en este primer momento, ¿okay? Con estas cualidades que te he dado,
Que en un primer momento está como así, como no. Acuérdate que Pedro es el débil también. Acuérdate que Pedro es el que sí, el que no. Señor, yo voy a dar la vida por ti. Señor, yo te amo. Señor, tú sabes que yo te quiero. Pero Dios que conoce el corazón, Dios que conoce la vida definitivamente, porque Dios nos conoce a todo, ¿verdad? Y en la medida en que nos conoce, precisamente, por tercera vez le pregunta, acuérdate de ese texto, lo leímos esta mañana, ¿no? Acuérdate de este texto. Dice, Simón, hijo de Juan, se echó a llorar. Se echó a llorar. Mira estas tres cualidades de los evangelistas. Pero hermano y hermana, hay una cuarta cualidad. ¿Cuál es la cuarta cualidad que nos encontramos precisamente en Hechos de los Apóstoles? En Hechos de los Apóstoles, dice el texto, y este te lo voy a leer, hermano y hermana, porque dice que a ver, te lo voy a buscar por aquí porque yo lo subrayé. Pedro fue uno de los que recibió un mandato del Señor. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Mira, después de que Jesús muere y sube a los cielos de la ascensión, escucha esto, hermano y hermana, para que veas cómo es la fuerza del Espíritu Santo. Jesús le dejó un mandato a los discípulos. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mira lo que dice Jesús, hermano y hermana. No te vayas de Jerusalén. Te voy a decir algo. Allí estaban los discípulos, los apóstoles, y entre ellos estaba Pedro. Era el Pedro que tenía miedo. Era el Pedro que cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, ¿ok? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, si en verdad eres tú, haz que yo vaya hacia allá. Era el Pedro que se durmió en el Getsemaní. Era el Pedro el que le cortó la oreja a Malcolm. Era el Pedro que le dijo al Señor, Señor, yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dice, Pedro, yo te aseguro que antes de que cante el gallo, tú me vas a traicionar. No, hombre, Señor, yo que te voy a traicionar. Era el Pedro, ¿ok? Que prometía cosas a Jesús. Y Jesús sabía. Por eso Jesús le dice, quédense allí en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Es la muerte de Jesús, pero es también la resurrección. Quédense allí. Allí va a suceder algo nuevo. Allí van a ser testigos. ¿Por qué? Porque han vivido ustedes, ¿ok? Acontecimientos, pero esos acontecimientos en sus vidas no han tenido sentido. Ahora van a tener sentido. Ahora van a descubrir por qué yo los llevé a vivir todo eso. Mira todas las cualidades que te he dicho, ¿ok? Y el Señor le da una cuarta cualidad. Y la cuarta cualidad, hermano y hermana, es que Jesús lo hace evangelizador, hermano y hermana. El texto nos dice que el texto nos dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, que quede bien claro lo que voy a decir. Presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Está hablando cuando descendió el Espíritu Santo. Pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Es decir, empieza a hablar de esa experiencia, de la experiencia de Dios vivida. ¿Qué es lo que hace que Pedro, qué es lo que hace que este apóstol de Dios, ¿ok? Este apóstol de Dios, con miedo, con dificultades, ¿qué es lo que hace, hermano y hermana? Precisamente lo que leí en el capítulo primero. Y en el capítulo primero dice, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Esa es la experiencia de Pentecostés, hermano y hermana. Para ser testigos
del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados del Espíritu Santo, pero hay que dejarse bautizar. Mira lo que dice en el discurso de Pedro. Pedro dice, cuando empieza a hablar Pedro, la gente dice, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los predilectos, etcétera. Era preciso. ¿De quién está hablando? De la persona de Jesús. Está hablando de un acontecimiento, ok, que antes de la venida del Espíritu Santo para él no tenía sentido. Pero Dios, hermano y hermana, poco a poco lo hace evangelizador. Pero para que sea evangelizador, primero tiene que ser evangelizado, hermano y hermana. Para ser evangelizador, primero tiene que ser evangelizado. Y el texto dice que cuando Pedro habló, ok, dice en el capítulo 2, versículos 36. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Aquel que él negó, aquel que él había dicho que amaba, es el mismo que le da la fuerza a Pedro. Es el mismo que hace de Pedro una persona diferente, hermano y hermana. Y ya no es Pedro, ya no es Simón, hijo de Juan, es San Pedro, es el Hijo de Dios, es el apóstol del Espíritu Santo, es el predicador del Pentecostés, como lo hemos llamado en esta noche. Es aquel que se deja utilizar, es aquel que es testigo. ¿Testigo de qué? De una experiencia de Dios, testigo de la resurrección, que conoció a Jesús, que vivió con Jesús y ahora empieza a hacer vida la persona de Jesús. Porque ese es el testigo del Espíritu Santo, hermano y hermana. Aquel que empieza a hacer vida la persona de Jesús. ¿Y dónde hago yo vida la persona de Jesús? Donde el Señor me ha colocado. Mira, el Señor le dijo a Simón y a todos los 11 discípulos, que les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Y qué había pasado en Jerusalén? Te lo he dicho hace un momento. Él había muerto en Jerusalén. ¿Qué les esperaba a los discípulos en Jerusalén? La persecución, la muerte, el miedo. Recuerda que el texto dice, estando los discípulos con las puertas cerradas, el evangelio del domingo, estando los discípulos con las puertas cerradas, Jesús interrumpió y le dijo, la paz esté con ustedes. Esa es la gracia de Dios. Ese es el Señor que viene a nuestra vida, que viene a nosotros, hermano y hermana. Y allí es donde estamos. Usted me puede decir, sí, es verdad, qué bonito, ¿no? Qué bonito que Pedro se llenó de fuerza. Claro que sí. Porque te repito, Pedro no fue siempre San Pedro. Te dije una vez en una Eucaristía, no me equivoco. Simón significa caña quebrada. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, no le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, Simón, hijo de Juan, como diciéndole, yo sé que eres caña quebrada. Yo sé lo que tú eres. Yo sé que tienes debilidades. Yo sé que eres un pecador. Yo sé que tienes deficiencia, hermano Simón, como tú, como yo. Yo sé lo que tienes, pero yo no quiero que te quedes mirando lo que tienes. Mira lo que puede ser. Mira lo que puede ser, porque lo que puede ser es lo de yo te voy a llevar. Y eso es lo que hace Jesús con los apóstoles, específicamente con Pedro. Enseña a Pedro a mirar más allá, pero le dice, quédate allí, sé fuerte allí, porque allí yo me voy a edificar. Es allí, en mi debilidad, ¿verdad? Es donde más fuerte soy, como dice San Pablo. Es en la debilidad donde me fortalezco. Que el débil diga, fuerte soy, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Claro que sí, es la debilidad. La debilidad nos hace fuerte.
Y para ser testigo corresponde, sí, conocernos como lo que somos, pero saber que yo puedo ser diferente. Yo digo, frente a esta pandemia, que sabemos que Dios está haciendo un milagro. Yo siempre lo he dicho en las horas santas cuando he estado, ¿ok? Yo le he dicho, el Señor está haciendo milagros en esa familia. Yo sí lo creo. Y yo siempre digo también que de aquí en adelante, dice después del lunes que van a abrir los templos, ¿verdad? Todavía no se van a abrir, ¿verdad? No podemos correr para las iglesias, definitivamente. Porque la iglesia no está cerrada, hermano y hermana. No está cerrada. ¿Quién dijo que la iglesia está cerrada? No está cerrada. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Tú estás cerrado, yo estoy cerrado. No, hermano, y aquí estamos. No está cerrada la iglesia. Hay una iglesia doméstica, hermano y hermana. Si tú cierras tu familia, si tú cierras como papá, si tú cierras como mamá, te cierras a la experiencia de Dios, entonces sí decimos la iglesia está cerrada. Pero si tú que estás en tu casa, si tú que estás viviendo en esta noche una vigilia, ok, si tú estás abierto a la gracia de Dios, gloria a Dios, yo digo, no hay iglesia cerrada, hay iglesia abierta, hay en este momento familias que proclaman la gloria de Dios, hay familias en este momento, hay enfermos en este momento, hay enfermeros, hay doctores en este momento que están recibiendo el Espíritu Santo, hermano y hermana, que están recibiendo gracia de Dios. Yo sí lo creo, hermano y hermana, no hay iglesia cerrada. Otra persona me decía, bueno, pues está bien, pues ya que dice que no hay iglesia cerrada, está el templo cerrado. Digo, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo y si tu templo está cerrado, todo está cerrado. No hay templo cerrado. Yo soy templo del Espíritu Santo y ese es Pentecostés. Lamentablemente sí, no estamos dentro de la infraestructura, a mí me gusta llamar eso, infraestructura, sí, infraestructura. Pero la infraestructura no me define a mí, hermano y hermana. A mí no me define la infraestructura. La infraestructura es un lugar para convocarme como comunidad. Pero a mí lo que me define es la gracia de Dios. Soy hijo de Dios por el bautismo. Por eso San Pedro dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícense, conviértanse. Y es lo que hace el Señor. ¿Ok? Y es lo que hace con Pedro, pero le dice, quédate allí. ¿Allí dónde? En Jerusalén, porque allí vas a ser bautizado. Gloria a Dios. Y allí se quedó Pedro, hermano y hermana. Allí se quedó Pedro. Y el Señor lo mueve. El Señor lo hace diferente. Y dice el texto, miren el versículo 41, dice, después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas, hermano y hermana, por una palabra. Unas palabras que dijo Pedro. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? Fue la que el Señor les inspiró. Fueron 3,000 personas las que se convirtieron en esa noche. Gloria a Dios. 3,000 personas, hermano y hermana. Quizás tú y yo cuando prediquemos, quizás tú y yo en este momento, ¿ok? Frente a nuestras circunstancias, estamos esperando también resultados. Yo te pregunto, Pedro no esperó resultado. No esperes resultado, hermano y hermana. Tú predica. No esperes resultados. Dios se encargará de los resultados. Pedro se quedó en Jerusalén. Y en Jerusalén ¿se dejó qué? Se dejó ser instrumento de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermano y hermana. Ser instrumentos del Dios de la vida. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es instrumento de Dios. ¿Qué soy yo? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un fraile? Es un ministro de Dios. Un administrador de Dios. ¿Qué eres tú, papá? ¿Qué eres tú, mamá? Administrador de las cosas de Dios. ¿Qué es de Dios tus hijos? ¿Qué es de Dios tu esposa? ¿Qué es de Dios tu esposo? Y si son de Dios, cuídalos. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús a Pedro. Pedro no entendía en el momento, Simón, hijo de Juan, ¿verdad? Todos nosotros tenemos algo que no es nuestro. Es más, yo me atrevo a decir, hermano, la vida no es nuestra, la vida. La vida es de Dios. Administremos bien la vida. Administremos lo que Dios nos da. Y por eso, cuando Pedro se deja bautizar por el Espíritu Santo, ocurren obras mayores, hermano. Pero Pedro no le esperaba.
Definitivamente. Pedro no buscaba. ¿Ok? Pedro no buscaba. ¿Y cómo sé yo que Pedro no buscaba, hermano y hermana? Mira, en el capítulo 10 del mismo Hecho de los Apóstoles, ¿ok? Dice, hay un texto bien bonito, habla de la experiencia de Pedro con un personaje, el centurión romano, que se llamaba Cornelio. Dice que ambos tuvieron una visión, ¿ok? Y el centurión mandó a llamar a Pedro. Y cuando Pedro llegó, el centurión se arrodilló delante de Pedro. Y Pedro rápidamente, mira, me gusta, Pedro lo levantó y le dijo, levántate, que también yo soy un hombre. Levántate, le dice Pedro, que también yo soy un hombre. Allí descubro que Pedro nunca buscó nada. Pedro simplemente, hermano y hermana, y ese es el testigo, hermano y hermana. El testigo no busca nada. El testigo simplemente vive la experiencia de Dios. Vive la experiencia de Dios. Y ese es el testigo del Espíritu Santo. ¿Ok? Que hoy nosotros estemos contentos porque se abre el bloqueo. Claro que sí que estamos contentos, hermano y hermana. Claro que sí. Pero no nos pongamos contentos solamente porque volvemos a la iglesia. Pongámonos contentos porque otro Roger está volviendo en este momento a la iglesia. Gloria a Dios. Otra familia está volviendo en este momento. Otro ser humano, otro misionero de Jesús está volviendo. Un testigo. Pero recuerda, hermano y hermana, es una vivencia. ¿Ok? Es un encuentro con el resucitado. Pero no es algo que ni tú ni yo nos merecemos. Claro que no. Pero el Señor nos dice, hoy hermano y hermana, te dice a ti, me dice a mí, quédate en Jerusalén. Quédate en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Uno busca huirle a las cosas. Pedro no se fue. Y recuerda esta anécdota, ¿no? Cuando Pedro iba saliendo de Roma, cuando fueron a evangelizar a Roma, y Pedro iba saliendo y se encuentra una persona con una cruz, ¿ok? Y Pedro iba huyendo de Roma porque no quería morir. Y le dice a esta persona, ¿no? Le dice Pedro, ¿pero para dónde vas? Y esta persona le dice a Pedro, voy a morir nuevamente crucificado. Pedro entiende que el Señor le está diciendo, Pedro, mantente firme. Yo te he dado el Espíritu Santo, yo te bauticé con Espíritu Santo. Mantente firme, Pedro. Pedro entendió y se regresa a Roma. Y en lo que se regresa a Roma, allí es apresado y allí muere crucificado boca abajo. Esto dice la tradición, hermano y hermana. No lo dice la palabra de Dios, lo dice la tradición. Sin embargo, ¿qué quiero decirte con esto, hermano y hermana? Que el poder, que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo es esto, hermano y hermana. Eso es lo que ha mantenido a la iglesia. ¿Cómo se ha mantenido la iglesia? Con sus bajas y con sus altas. Eso soy yo. Soy un instrumento de Dios. Y yo me dejo utilizar precisamente por la persona de Dios. Y eso es lo que hace Pedro. Por eso yo no soy predicador porque yo soy muy bueno. No, es todo por gracia de Dios, como dice San Pablo. Repito, Pedro nunca buscó nada. ¿Ok? Y yo te he dicho el texto. ¿Por qué digo que nunca buscó nada? Le dijo Cornelio, rápido, levántate, levántate. Levántate, que no soy yo. Esto es de Dios. Y es el Espíritu Santo, hermano y hermana, el que hace esto. Esa es la gracia de Pentecostés. Mira lo que hace Pentecostés. Y lo hizo con una persona. Yo quiero decirte yo, con los otros 11 apóstoles, porque todavía podemos tener aquí toda la noche de vigilia si empezamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad que sí? Inclusive podría hablarte también, hermano y hermana, de Judas Iscariote, cómo el poder, el Espíritu Santo intentaba hacer cosas grandes, pero él no se dejó. Importante, hermano y hermana, hay que dejarse utilizar, hay que dejarse amar, hay que dejarse perdonar, hay que dejarse, porque Dios quiere hacerlo. Qué bonito, hermano y hermana. Qué bonito que ese es el Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Y por eso a Pedro le llamamos el gran predicador de Pentecostés. ¿Ok? Pero ¿qué predica? Predica la persona de Jesús. Y eso es lo que yo te vengo a decir, hermano y hermana. Pero a un Jesús crucificado, como dice San Pablo también.
un Jesús crucificado. Yo soy testigo de eso, dice San Pedro también. A ese Jesús crucificado es el que la gente escucha y dice, ¿qué tengo que hacer? Y Pedro le dice, 2 cosas, conviértanse y bautícense y aléjense. Es decir, yo puedo ser testigo, tú también lo puedes hacer. Pero no es porque tú lo haces, sino porque el Dios de la vida lo hace. Hermano y hermana, ese es el Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Espíritu Santo. En una persona, en la persona de Pedro. Y yo más de una vez he contado ese testimonio también que me pasó también en Santa María, ¿ok? Y lo he contado, la otra vez lo conté también con los hermanos misioneros de Jesús. Y precisamente me pasó con los hermanos misioneros de Jesús. Cuando llegué yo por primera vez a la parroquia Santa María la Antigua, y más de uno se lo sabe, pero bueno, voy a repetirlo, ¿verdad? Porque hay otros que nos están viendo también y se quieren dejar utilizar y se quieren dejar iluminar. Que yo llegué y recuerdo que ese primer domingo de milagro, yo llegué un viernes 5, me acuerdo, a la parroquia, con un montón de personas, grande esta asamblea, ¿verdad? Como Santa María la Antigua, y como sabemos que vamos a hacerlo cuando nos podamos reunir nuevamente, todo, el 100%, porque vamos a esperar ese 100%, hermano y hermana. Esa será la gracia que Dios nos va a regalar, el 100%. Cuando sea, yo no sé cuándo sea, hermano y hermana, pero yo sé que va a llegar ese momento, ¿verdad? Gloria a Dios, va a llegar ese momento, y tú y yo lo vamos a saber que ese momento va a llegar, y vamos a reunirnos nuevamente. Bueno, pues yo llegué ese domingo de milagro, y me colocan a mí un tema y se le corresponde a usted predicar. Y yo recuerdo que le dije al hermano Carlos, que estará por allí viendo, ¿verdad? Le dije, yo no sé predicar, yo no soy predicador, yo no salgo en las redes, yo no soy famoso. Yo, pues eso, no soy el predicador que quiere. Yo solo escucho, le dije. Y él me dijo, no. Recuerdo sus palabras, él me dijo, no, usted es predicador. Usted es un consagrado, usted es un bautizado, usted tiene el don de la predicación, porque Dios lo llamó desde el seno de su madre. Dios lo bautizó y usted es predicador. Créase eso y hágalo. Hermano y hermana, yo me creí esas palabras de ese hermano. Yo me creí esas palabras de ese hermano. Y yo he visto que cada día, hermano y hermana, así como Pedro, yo también tengo una historia. Todos tenemos una historia. Pero yo cada vez que me dicen de un tema, yo me preparo, hermano y hermana, porque hay que prepararse definitivamente. Yo me preparo. Pero a la medida en que me preparo también estudio, claro, porque tengo que estudiar, ¿verdad? Yo me preparo, yo estudio, yo oro, claro que tengo que orar. Pero cuando llega el momento, yo dejo que sea el Espíritu Santo el que muestre el camino. Y créanme, hermano y hermana, que mire, poco a poco las palabras van saliendo. Hay veces que yo en la misa, yo he llegado a las 6 de la tarde, y ustedes son testigos de esto, yo he llegado a las 6 de la tarde, y yo he dicho, ay, ya, después de tanta Eucaristía, celebrarla un domingo por la tarde, yo digo, uy, ya esta Eucaristía va a ser rápida, que sea rápida. Hermano y hermana, cuando yo digo que es rápida, es cuando más demoramos, definitivamente, porque la prédica va fluyendo así, y hay cosas que uno no prepara, hermano y hermana. Hay cosas que uno no prepara, hay cosas que uno dice, que la gente me dice después, oiga, ¿podría repetirme? Yo digo, ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo ya de lo que dije. Pero no porque lo haya olvidado, no, porque son palabras que fluyen. Y eso es lo que pasa con Pedro, porque la gente 3,000 personas, dice aquí el texto, ¿verdad? Fueron bautizadas y aquel día se unieron unas 3,000 personas. ¿Por qué? Pedro no buscaba, Pedro simplemente se para y empieza, hermano y hermano esto, hermano lo otro. Y la gracia del Espíritu Santo, que ya había sido depositada en él, va fluyendo. Y eso es lo que hay que hacer, hermano y hermana, cuando ya no aguantamos más estar en esta cuarentena. Cuando ya estamos aburridos, cuando ya estamos cansados, cuando ya creemos que no se puede, eso es lo que hay que hacer, hermano y hermana. Hay que invocar esa presencia. Por eso